capítulo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el final de todo, por ejemplo, el final de 37 libros que corresponden al Antiguo Testamento. Tal vez nosotros pensábamos que el final de esa lista de 37 libros que forman el Antiguo Testamento, a lo mejor creíamos que iba a acabar de una manera así muy espectacular, ¿verdad? Con relámpagos, truenos, hablando de algo así glorioso. Pero acaba bien interesante. Quiero leer todo el capítulo 4, al cabo solamente tiene 6 versículos. Y dice lo siguiente: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, o sea, los consumirá. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de sus pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Wow, qué interesante termina el Antiguo Testamento, hablando del día del Señor. El día del Señor, como lo dice la Biblia, será grande, dice, y será terrible. La venida del Señor. Jesucristo vino a esta tierra, pero la Biblia nos enseña que Él volverá otra vez por segunda vez, ¿verdad? Y el libro de los Hechos nos dice que así como Jesús subió, ascendió a los cielos, de la misma manera regresará. Jesucristo ascendió a los cielos como hombre. Entonces sabemos, creemos que Jesús regresará a esta tierra como hombre, ¿verdad? Como rey, como Señor, en gloria, en majestad, ¿verdad? Con los ejércitos del cielo detrás de Él siguiéndole, con ángeles, ¿verdad? Él vendrá y el día del Señor será increíble, pero aquí dice que también será terrible. Y el Antiguo Testamento entonces termina hablando acerca de una promesa y hablando acerca de algo que sucedería. Y como lo dice el versículo 6, que enviaría Dios al profeta Elías con una misión, ¿verdad? Con un objetivo. Se necesitaría la unción, el espíritu de Elías en este tiempo, porque habría un grande problema en la gente que iba a vivir después de esta profecía. El problema que había no era escasez, no es que los cielos estaban cerrados, no es que la tierra no producía nada. El problema que existiría es que los padres estarían separados de los hijos, ¿verdad? Le llamamos crisis cuando no hay dinero, llamamos crisis cuando no hay trabajo, llamamos crisis tal vez cuando no hay paz, no hay seguridad, llamamos crisis cuando no hay empleo, cuando las cosas están difíciles. Pero también hay una crisis que la Biblia nos habla, y es una crisis donde los padres están separados del corazón de los hijos, ¿verdad? Y eso también es un problema grave, ¿verdad? Familias que no están unidas, familias que no están, como dice aquí la escritura, con los corazones unidos, sino que están separados. Y eso la Biblia le llama, al final de este versículo dice que es una maldición. Ahora, la maldición desde la perspectiva bíblica, nosotros pensamos o creemos que una persona que está bajo maldición, pues es muy amplio poder explicar una persona que vive bajo maldición, pero simple y sencillamente vivir bajo maldición es vivir sin Dios, ¿verdad? Vivir separado de Dios, vivir alejado de Él, vivir sin su ley, vivir sin sus mandamientos, vivir sin estar
cerca de Él. Vivir sin Dios, iglesia, es vivir en maldición, ¿verdad? Porque una persona que no tiene a Dios no va a tener paz. Una persona que no tiene a Dios no va a entender para qué nació. Una persona que no tiene a Dios no entiende cuál es el propósito de su vida en esta tierra. Una persona que vive sin Dios obviamente vive en esa ley de la carne, vive de una manera desordenada. Y como dice la escritura en Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada, vacía, y había tinieblas. Y esa condición que tenía la tierra en el libro de Génesis es la condición que tiene el hombre cuando vive lejos de Dios, ¿verdad? Vive lleno de desórdenes, vive lleno de tinieblas, y por consecuencia está vacío. Vivir sin Dios es vivir bajo maldición. Tener dinero, a veces creemos que es ser feliz, y pensamos que los hombres más ricos del mundo son los hombres más felices. Y tal vez buscamos en un artículo, tal vez leemos en una revista y podemos encontrar los 5 hombres más millonarios del mundo. Y tal vez nos imaginamos y decimos: wow, han de ser los hombres más felices, lo han de tener todo, no les falta nada. Pero a veces el dinero no lo es todo, o más bien el dinero no lo es todo. Y quizás esos hombres que tienen muchísimo dinero les hace falta algo, ¿verdad? Y algo que es gratuito, pero que se requiere humildad para reconocer nuestra grande necesidad de Dios, ¿verdad? Y a estos hombres les hace falta a Dios muchas veces, pero porque tienen todo, han logrado, han sido exitosos, creen que no necesitan a Dios, ¿verdad? Y a lo mejor ellos, porque han trabajado y han ganado millones, creen que no necesitaron a Dios. Sino ellos a lo mejor pueden imaginar y decir: pues necesité trabajo, necesité determinación, me esforcé, trabajé duro, etcétera, etcétera. Eso sí se necesita para tener dinero. Pero una persona que vive sin Dios vive bajo una maldición, porque el pecado ha corrompido su carne, su corazón. Entonces, aquí la Biblia dice que Dios enviaría al profeta Elías y él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. En la Biblia nosotros vamos a encontrar que a Dios le interesan las familias, ¿verdad? Cuando Dios pensó en bendecir a Abraham, ¿se recuerdan en Génesis 12? Dios habló bendiciendo a Abraham, le prometió bendición, pero le dijo algo interesante. Le dijo lo siguiente: yo te voy a bendecir y serás bendición. ¿A quiénes? Les dijo el Señor: a todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Dios pensó en bendecir a Abraham, Dios pensó en bendecir a todas las familias de la tierra, porque Dios ama a las familias. Pero ahí nosotros somos una familia, iglesia, y Dios ama a esta familia y ama a las otras familias en las otras congregaciones, porque juntos hacemos la familia de Dios. Ahora, cuando la Biblia aquí habla del corazón, yo estaba buscando algo que pudiera enseñarnos e ilustrarnos un poco más de lo que está hablando aquí la palabra de Dios, de que Él haría volver el corazón, ¿verdad? Y esa palabra de hacer volver el corazón habla de que Dios, a través del trabajo del profeta Elías, a través de esa reconciliación que vendría, dice la Biblia entonces que haría volver el corazón. Y hacer volver el corazón habla acerca de unir los sentimientos de los padres hacia los hijos. Habla acerca de unir la voluntad de un hijo hacia su padre. Habla de las emociones, habla de la mente, habla de unir y estar conectado. Los que somos padres y tenemos esa bendición de ser papás, de 1, 2, 3, bueno, Beto nos gana, él tiene 5, ¿verdad? Él tiene 5 conexiones, pero todos los que tenemos esa bendición de ser papás, ¿verdad? Sí, y entendemos que queremos que nuestros hijos estén conectados, no solamente en nuestra casa físicamente, sino en el corazón, ¿verdad? En los sentimientos, en la voluntad, en la mente, y que nos escuchen. Porque si nuestros hijos no nos escuchan, es que no hay conexión. Como Jesús lo enseñó: mis ovejas oyen mi voz, pero no oyen la voz del extraño. Entonces, cuando nuestros hijos no nos oyen,
está muy claro que no hay una conexión. Si usted le llama la atención a su hijo y su hijo le dice sí y lo tira de a loco, ¿verdad? Y no le presta atención, es que no hay una conexión. Pero cuando hablamos a nuestros hijos y nos escuchan, hay y existe esa conexión. Ahora, si usted no tiene la conexión con su hijo, entonces usted sí necesita trabajar. Porque como Jesús dijo, mis ovejas no oyen la voz del extraño. Y qué tristeza sería que la voz de usted como papá sea extraña para su hijo. Quiero avanzar en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Libro de Romanos. Quiero leer en el versículo 21. Romanos 3, 21. Dice lo siguiente. El título de mi Biblia dice: la justicia es por medio de la fe. Entonces, si el libro de Malaquías habla de que vivimos bajo maldición, ¿verdad? Cuando estamos separados de Dios, aquí la Biblia nos dice algo interesante. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Y qué dice lo siguiente? Ok, ¿qué le pasa a los que pecan? Están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios, ¿verdad? De ese brillo, de esa majestad, de esa misericordia, ¿verdad? El pecado, cuando nosotros pecamos, estamos, como dice la Biblia, destituidos, nos alejamos, se hace una pared, ¿verdad? Se levanta un muro que nos separa, ¿verdad? Un muro de separación entre el hombre y Dios. No quiere decir que Dios se aleja, el que se aleja es el hombre, ¿verdad? El pecado nos estorba para buscar a Dios. Y la tierra estaba también bajo maldición. La Biblia dice que cuando Adán desobedeció a Dios en el huerto, Dios entonces lo expulsó del Edén. Pero la Biblia dice que Dios le dijo a Adán: por cuanto hiciste esto, la tierra será maldita por tu causa. Como el pecado del hombre aún maldice la tierra. Para el pecado del hombre ha maldecido nuestra tierra. El pecado del hombre ha traído maldición a la raza humana. Y cuando termina el libro de Malaquías y entra ese periodo de 400 años donde Dios no habla, donde no hay visión, no hay ángeles que vengan a dar un mensaje, no hay profetas, las voces proféticas cesaron durante 400 años. El último profeta fue Malaquías, ¿verdad? Y ya después nada se supo. 400 años en Israel donde Dios no hablaba, no había ninguna manifestación, no sucedía nada. Esto fue terrible, porque nació gente, vivió y murió sin ver un mover de Dios, porque había una maldición. No estaba Dios. Imagínense nacer, crecer y morir sin ver una manifestación de Dios, sin ver a Dios, sin sentir a Dios, ¿verdad? Dios no sanó a ninguna persona. No había voces. Israel estaba hundido en una oscuridad terrible. La religión, ¿verdad?, cobró fuerza, porque cuando Dios no está, la religión entonces empezó a cobrar fuerza. Las doctrinas, todo el fariseísmo y todas esas cosas que el hombre inventó para tapar o aparentar algo. Dios no estaba en casa. Y mucha gente murió así, viviendo en pecados. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos separa de Dios y de su gloria nuestros pecados, iglesia. Ahora, nuestros pecados pasados
que hemos confesado y que le hemos pedido perdón a Dios. Esos pecados, la Biblia dice, debemos de tener confianza y creer en el perdón de Dios. Nuestros pecados pasados que hemos pedido perdón y nos hemos arrepentido, la Biblia nos dice que han quedado borrados. Pero ¿qué hay de nuestros pecados presentes? Es más, ¿qué hay de lo que hicimos ayer, por ejemplo, o en esta semana? Por ejemplo, si el día lunes de la semana que acaba de terminar no tuvimos cuidado, no tuvimos temor de Dios, ¿verdad? Y cometimos pecados, hicimos cosas que no deberíamos de hacer. Entonces esos pecados, esas prácticas, esas cosas que seguimos haciendo, la Biblia dice que nos separan de la gloria de Dios. ¿Y qué pasa entonces? Vivir de una manera desordenada el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, y presentarnos aquí el domingo con todos nuestros pecados y querer adorar. Nos va a costar. Dios se va a mover en la reunión, pero tal vez usted no siente nada, ¿verdad? Usted está, como dice aquí, destituido, porque pecados que nosotros practicamos y no nos arrepentimos, entonces se convierte eso en una separación, nos aleja. Pero la Biblia nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que ha pecado? Pedir perdón, buscar el perdón de Dios, ¿verdad? No vivir en esa condición, no acostumbrarte a vivir de esa manera, ¿verdad? Pedir la ayuda de Dios para abandonar esos pecados, para dejar esas adicciones. Si no has podido dejar el cigarro, tienes que pedir la ayuda de Dios para que abandones esa adicción, abandones el alcohol, la mentira, aquellos pecados que te persiguen y que no los puedes dejar. Puedes pedir la ayuda de Dios, puedes apelar a la gracia de Dios, puedes pedir el Espíritu Santo que te ayuda en tu debilidad, ¿verdad? Como Jesucristo dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios nos capacita, nos habilita y nos da ese poder para abandonar nuestros pecados. Porque el hombre no puede dejar sus pecados solamente por buena voluntad, o solamente por querer ser más buena onda y decir, pues voy a dejar el cigarro para ser más buena onda con mi familia. No, eso no existe, no vas a poder. Voy a dejar este pecado, voy a dejar mi adicción para ya ser más buena onda. Tú necesitas la ayuda de Dios. Si tú has pecado, la Biblia dice, estamos destituidos, alejados, separados, como ese pródigo entre los cerdos, ¿verdad? Como ese hijo que estaba fuera de lugar. Era hijo, pero estaba en casa ajena. Era hijo de un hombre rico, pero lejos, viviendo miserablemente, viviendo en una vileza terrible y comiendo cosas terribles. Pero era hijo, hasta que volvió en sí y dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Avanzo, Efesios capítulo 2. Libro de Efesios capítulo 2. Versículo 11. Dice lo siguiente: por tanto, ahora acordaos de que en otro tiempo nosotros los gentiles, gentil es un término que la Biblia utiliza para hablar de una persona que no pertenece a la nación de Israel. O sea, gentil es un mexicano, es un europeo, cualquier persona que no ha nacido en la nación de Israel, que no es judío por nacimiento, a eso la Biblia le llama gentil, ¿verdad? Y no es una ofensa, solamente para hacer mención que no pertenece al linaje de Israel por nacimiento. Pero dice entonces, a nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban, como dice la Biblia, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Aquí yo encuentro 4 cosas que nos hacen, que nos ayudan a entender qué es vivir en maldición. Número 1, alejados de la ciudadanía. Número 2, ajenos a los pactos. Número 3, sin esperanza. Y número 4 dice, sin Dios. ¿Verdad? Estas 4 características de una persona, yo entiendo que es vivir bajo una maldición. Sin ciudadanía, sin identidad, sin una casa a donde pertenecer, sin un padre, ¿verdad? Sin tener un lugar a donde tú perteneces. Por eso dice la Biblia, sin ciudadanía, alejados, dice, ajenos, perdón, a los pactos. Porque en la Biblia nosotros encontramos los mandamientos de Dios, pero también encontramos los pactos que Dios hizo con el hombre, ¿verdad? Y esos pactos que Dios celebró con el hombre, con varios hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a través de su Hijo, todos esos pactos que Dios nos hizo son pactos que no van a cambiar, ¿verdad? Los pactos que Dios estableció con los hombres son pactos que no van a cambiar, ¿verdad? No van a ser cambiados, no van a tener reformas. Los pactos de Dios permanecen para siempre. Por ejemplo, cuando vino el diluvio y la gente murió por esa inundación que vino, pero a veces las personas piensan y dicen, si Dios es amor, ¿por qué permitió que toda esa gente muriera? Dios, en su gran amor y su misericordia, les dio una oportunidad. Y la Biblia dice que Noé era un pregonero de justicia. Noé pregonó a toda esa gente, entren al arca, métanse, suban dentro. Pero la gente le decía, estás loco, no va a llover, no es cierto. Y toda esa gente desafortunadamente murió. Y dice la Biblia que por su fe Noé condenó al mundo. Dios siempre nos da una oportunidad. Hace unos días estaba platicando con mi esposa acerca de cómo es un misterio quizás, pero cuando la gente va a morir, algunos a lo mejor ni se imaginan que van a morir, y quizás otros lo presienten. No estoy seguro si alguna persona presienta que va a morir. Todos lo presienten, pero si esa persona lo presiente, entonces yo creo que debería estar a cuentas. Por ejemplo, en esta semana mucha gente va a morir, y no porque lo deseemos, es inevitable. Pero esta semana mucha gente que está viva hoy ya no lo estará mañana ni pasado. Acaba de temblar, ¿verdad? Imagínense, tenemos que estar entonces a cuentas. Y cuando hablamos acerca de los pactos de Dios, Dios hizo un pacto con Noé y dijo, no voy a maldecir otra vez la tierra por causa del hombre, ¿verdad? Y Dios entonces hizo un pacto con él y dijo, mi arco estará en las nubes y lo verán, ¿verdad? Y cuando llueve vemos todavía ese arco iris que nos ayuda a recordar el pacto que Dios hizo con un hombre. Y aunque ya no está Noé porque murió hace miles de años, pero el pacto de Dios con el hombre sigue vigente, ¿verdad? Y qué terrible entonces es cuando el hombre vive sin pacto con Dios y vive también sin esperanza y sin Dios. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y dice la Escritura, derribando la pared intermedia ¿de qué? De la separación, ¿verdad? Aquello que nos separaba de Dios. Esa maldición de vivir lejos de Dios, ese muro, esa barrera, ese velo que existía entre el lugar santo y el lugar santísimo. La Biblia dice que Dios derribó ese muro, ¿verdad? Y a nuestro pecado que nos separaba de Cristo, a nuestro pecado que nos alejaba de Dios, a nuestro pecado que no nos hacía participar de las promesas de Dios, Dios le puso solución, lo derribó a través del sacrificio de Jesús, a través de la sangre de Cristo. Así que, iglesia, no podemos vivir en pecado, porque vivir en pecado es vivir en maldición. Y yo no creo que usted quiera vivir bajo maldición. Yo quiero vivir bajo bendición, ¿verdad? Y esa bendición la encontramos en Jesús. Avanzo y dice el versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley
de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo, ¿qué dice la Biblia? Haciendo la paz. El hombre era enemigo de Dios. Y aunque el hombre pueda decir, es que no es verdad, porque yo nunca le dije a Dios que era mi enemigo, pero con sus pecados y con sus actos se volvió usted enemigo de Dios. Pero imagínese que una nación le avienta una bomba a otra nación y le dice, no, yo no te estoy declarando la guerra, nada más te lanzó una bomba. Sería de risa, ¿verdad? Porque eso ya es un acto de guerra. Entonces, cuando nosotros pecamos y practicamos nuestros pecados y vivimos pecando desenfrenadamente, es igual, nos convertimos en enemigo de Dios, porque no necesitamos decirle, Dios, yo soy tu enemigo. Con nuestros hechos, nuestra conducta y con nuestros pecados nos convertimos en eso, enemigos. Y la raza humana, como decía Romanos 3:23, todos habían pecado. Y más, si preguntáramos en esta iglesia, ¿quién no ha pecado? ¿Verdad? Mentiría el que levante la mano y el que diga, no, yo no he pecado. 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y me bendice lo que dice, lo repetimos todos juntos, 1, 2, 3, y miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Somos miembros de esta familia porque alguien acabó con las enemistades. Somos miembros de la familia de Dios porque alguien pagó por nuestros pecados. ¿Verdad? Somos miembros de la familia de Dios porque alguien fue a la cruz, derramó su sangre e hizo la paz entre el cielo y la tierra, y su nombre es Jesús. ¿Verdad? Jesús es el mediador, el salvador y el que vino a reconciliar al hombre con Dios. ¿Verdad? Porque el hombre estaba bien lejos, el hombre no tenía esperanza, y Dios vio, el hombre nunca se iba a salvar por su propia justicia, jamás. Por eso tuvo que venir Jesús. El hombre nunca podría comprar su eternidad. Tuvo que venir Jesús y dar su vida por nosotros. Me bendice. Y ahora somos miembros de la familia de Dios. Avanzo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15. Ahora quiero terminar hablando de la reconciliación, porque si bien es verdad, el Antiguo Testamento dice que habría una maldición, esa maldición Jesús la terminó, se acabó, se abolió cuando Él estaba en la cruz. La maldición de la separación, de que el hombre vivía lejos. Dice Colosenses 1:15, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. O sea que el Dios que no se podía ver, se pudo ver. ¿Cómo? Sí, el Dios invisible que nadie había visto. La Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible. Lo invisible se hizo visible. Lo que no se podía ver, ahora se pudo ver y tocar en la persona de Jesús. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él, hablando de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ¿qué dice? Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Me bendice porque dice que Dios nos reconcilió. Y la reconciliación, lo busqué, ¿qué significa? Y es, la reconciliación es un cambio de la relación entre Dios y el hombre. El hombre vuelve a ser hijo, amigo e íntimo de Dios. Eso es la reconciliación, un cambio de relación. Que antes Dios veía al hombre como un enemigo, y la reconciliación es un cambio de esa relación. Ya no es mi enemigo, ahora es hijo, ahora es amigo, ahora es íntimo de Dios. Quiero terminar en el libro de Juan, capítulo 14, por favor. Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, voy a empezar en el versículo número 1. Quiero por favor que usted anote algo. Y si tiene una pluma en su mano y su Biblia, por favor, quiero pedirle que la tome, porque quiero que subrayemos o encerremos una palabra en estos próximos 3 capítulos. El capítulo 13, desde el versículo 21, 13-21, por ejemplo, dice la Biblia: Jesús anuncia la traición de Judas. Y estando estudiando yo, encuentro que hay 3 capítulos interesantes, que es 14, 15, 16 y 17, 4, que hablan de algo bien interesante. Pero lo interesante de esto es que dice la Biblia en el versículo capítulo 13, 31, dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando sale Judas, Jesús habla de algo interesante. 4 capítulos sin Judas, que es el 14, 15, 16 y 17. 4 capítulos sin Judas, ¿verdad? Y en esos 4 capítulos Jesús habla algo bien interesante. Por ejemplo, capítulo 14, en el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Y ahí quiero que empiece a utilizar su pluma y su Biblia. Dice: en la casa de mi Padre. Quiero que subraye o encierre en un circulito la palabra Padre. Ahí, 14:2. Y nos vamos a ir rápido porque son muchos. 14:2, ahí dice Padre. 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Otra vez la palabra Padre. Y en el versículo 7, otra vez aparece la palabra Padre. El versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Otra vez encierra la palabra Padre. Y en el versículo 9 aparece 2 veces la palabra Padre. Y en el versículo 10 aparece 3 veces la palabra Padre. 3 veces. Versículo 11, 2 veces la palabra Padre. Versículo 12, al final, otra vez está la palabra Padre. Versículo 13, 2 veces la palabra Padre aparece allí. Versículo 16, 14, 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador
otra vez la palabra Padre. Versículo 20, 14, 20, otra vez la palabra Padre. Versículo 21, una sola vez. Versículo 23, una sola vez la palabra Padre. Versículo 24, ahí está la palabra Padre. Y en el versículo 26 también está la palabra Padre. Y luego nos saltamos al versículo 28. Dos veces aparece la palabra Padre. Y en el versículo 31, dos veces más la palabra Padre. Y en el capítulo 15, versículo 1, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Una vez. 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Una vez. Versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Una vez aparece ahí. En el versículo 10, 15:10, una sola vez aparece: y yo he guardado los mandamientos de mi Padre, hablando Jesús. 15:15, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. 15:16, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Otra vez encontramos la palabra Padre. 15:23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Una vez. 24, y dice: pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Una vez. 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dos veces la palabra Padre. Y el capítulo 16, versículo 3 dice: y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Una sola vez. 16:10, de justicia por cuanto voy al Padre. Otra vez la palabra Padre. 16:15, todo lo que tiene el Padre es mío. 16:16, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Y luego en el 16:17, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me verán, dice, y porque yo voy al Padre. Otra vez la palabra Padre. Espero que lo esté subrayando y que sí esté ahí buscándolo. Luego me voy a brincar al 16:23, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dará. 16:25, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Una sola vez. En el versículo 26, y no os digo que yo rogaré al Padre por ustedes. 27, pues el Padre mismo os ama. 28, salí del Padre. Otra vez la palabra Padre. Y en el capítulo 16, la última vez, en el versículo 3, 28, salí del Padre y voy al Padre. Correcto, sí, perdón, me faltó ahí una. Dos veces. Y luego me voy a brincar entonces al versículo 32. He aquí ahora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo, mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Una vez. 17:1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ahora la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Una vez más. Y luego del 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Otra vez. 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Otra vez la palabra Padre. Y luego voy a pasar entonces al 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y la última vez en estos capítulos, 17:25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste.
¿Sabe cuántas veces aparece la palabra Padre? 52 veces. 52 veces en estos 4 capítulos. Ahora, si alguien me ayuda en el piano, ya voy terminando. 52 veces aparece la palabra Padre en estos 4 capítulos. Es interesante. Y dice el versículo 26, lo leemos, 17-26. Dice, y les he dado a conocer, ¿qué dijo Jesús? Otra vez, les he dado a conocer, ¿qué dijo Jesús? Tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Y qué dijo Jesús? Y yo en ellos. Jesús dijo, les he dado a conocer tu nombre. Cuando Jesús le dijo, mira Pedro, mira Felipe, Mateo, Juan, todos los apóstoles, el nombre de Dios es así. Jesús repitió 52 veces la palabra Padre. Y cuando Jesús habló de la palabra Padre, estaba refiriéndose a Dios. Y Jesús termina y dice, les he dado a conocer tu nombre. O sea, el nombre que Jesús vino a dar a conocer al mundo, el nombre de Dios era el nombre de Padre. Cuando el profeta Malaquías dijo que iba a haber una maldición cuando los corazones estuvieran separados, la maldición más grande que existía es que el hombre y su corazón, su ser, vivía separado de Dios. El hombre solamente veía a Dios como Señor, y Dios es Señor. El hombre tal vez veía a Dios solamente como Dios, y es verdad, Él es Dios. Pero el hombre necesitaba ver a Dios como un Padre. Y por eso Jesús lo repitió. ¿Para qué repetir 52 veces en 4 capítulos? Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Les he dado a conocer tu nombre. Así que el nombre que nosotros tenemos, que nos fue revelado por Jesús, es el nombre de hablarle a Dios como de un Padre. El hombre necesita un Padre, ¿verdad que sí? Dios es un Padre. Pero el hombre necesita ver a Dios como eso, como el Padre. Y ese muro, esa separación, ¿verdad? Ese obstáculo, ese impedimento de que los hijos fueran con su padre, se terminó, como decía la Biblia, cuando Jesús vino y nos reconcilió con nuestro Padre. Vivir en maldición es vivir sin Padre. Pero Jesús solucionó y acabó con esa maldición. Él unió al hombre con Dios y lo volvió en Padre. Hay aquí algunas personas que nos visitan por primera vez. Y tal vez tú has estado alejado de Dios. Tal vez tú dices, es que sí creo en Dios, pero tal vez no le has conocido como un Padre. Pero hoy que estás aquí no es casualidad. Tú puedes, ¿verdad?, convertirte en hijo de Dios y que Dios sea tu Padre. Tú que nos visitas por primera vez y te gustaría pedirle que Dios perdone tus pecados, que Dios te haga una nueva persona y ver a Dios como un Padre, te quiero pedir, levanta tu mano por favor. Ok, Dios les bendiga. ¿Alguien más de este lado? Ok, Dios le bendiga, Señor, veo sus manos. Dios le bendiga. Ahí, joven, Dios les bendiga también, señorita, Dios les bendiga. Podrían venir aquí al frente porque queremos orar por ustedes. Dios vino a este mundo, Jesús vino a este mundo, y Dios, dice la Biblia, que es nuestro Padre. Vengan todos ustedes. Ustedes tienen un papá en el cielo, ¿verdad? Hay buenas noticias. Ustedes tienen un Padre que está en los cielos. No se pongan de rodillas todavía, espérenme así, para que escuche algo. Ustedes tienen un papá que está en el cielo, ¿verdad? Y que Jesús dijo, cuando estaba con sus discípulos, les dijo, no, hablando de Dios, que Él era nuestro Padre. Ustedes tienen un papá que está en el cielo. Solamente basta con levantar nuestros ojos al cielo y ver que allá en el cielo está nuestro Padre, que nos ama, que perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y que Él es un Padre, no como un Padre terrenal, ¿verdad? Dios es un Padre eterno, glorioso, que nos da perdón, que nos ama. El amor de Dios, dice la Biblia, que es eterno. Con amor eterno te he amado, ¿verdad? Si el amor de Dios es eterno, es porque Dios es eterno y les ama.
Pueden cerrar sus ojos conmigo y repetir estas palabras. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Límpiame, limpia mi mente, limpia mis ojos, mi boca, mis manos, mi corazón. En este día